acá en Santiago en la jornada de hoy. 15 grados ya tenemos en la capital. Vamos a conversar inmediatamente con Diego Poblete, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, organización dedicada a promover el bienestar de niños y adolescentes LGBT, para hablar sobre los avances en la discusión parlamentaria en la materia de ley de identidad de género. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Diego, ayer, el gran avance que tiene la discusión es la inclusión de niños y adolescentes y jóvenes, digamos, dentro de la opción de cambiar de identidad e incluso de sexo. ¿Eso cómo lo toman ustedes? Así es, mira, para nosotros estamos muy contentos por el trabajo que se ha estado realizando, por esta iniciativa justamente que el gobierno volvió a reingresar en la comisión, dado que se había sacado en la Cámara Alta, en el Senado, y por lo tanto para nosotros es un avance que se pueda reintegrar a niños, niñas y adolescentes, se haya aprobado este artículo 5. Es importante también decir que aún no se ven los mecanismos, esto se va a votar el día lunes, el cómo se van a ingresar a niños, niñas y adolescentes, pero ya que el principio efectivamente se recoja, es un avance positivo en la misma discusión de la ley. En el cambio de identidad uno entiende que hay una cuestión de voluntad del niño y de los padres que tienen que ir al registro civil a hacer el trámite, y si hay una ley, yo me imagino que los padres se van a ver obligados a seguir la voluntad del niño, ¿no? No necesariamente hoy está planteado así, porque hay dos mecanismos. Te digo, una vez ya concretada la ley. Efectivamente, hay dos mecanismos. Uno que tiene que ver con una cuota de edad, donde se proponen algunas mociones que dicen que justamente para mayores de 14 años haya un tema más registral que tenga que ver con el registro civil, y para menores de 14 años que efectivamente haya un proceso más a través de tribunales, con efectivamente el acompañamiento en ambos casos de los tutores legales o de los padres en este caso, para hacer el cambio. Pero no se está pensando en una fórmula que sea efectivamente como en el caso de los adultos, que es para solamente en el trámite administrativo. Eso solo es para mayores de 14 años. ¿Qué hace la ley en los casos de los padres que se niegan? Bueno, ahí efectivamente lo que está es lo que vamos a ver en la discusión del día lunes, pero lo que se propone es que a partir de los tribunales de familia se pueda determinar mediante un juez, generando en el derecho, ¿cierto?, de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, que efectivamente pueda haber un arbitraje respecto de la identidad, siempre entendiendo la autonomía progresiva en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí el árbitro, en este caso, que va más allá de tomar un dictamen, es quien va a guiar el proceso a través de los tribunales de familia. ¿Cómo un niño llega a un tribunal de familia? Te digo, un niño de 10 años. Yo tengo una hija de 13, por ejemplo. Yo no me imagino a mi hija de 13 acudiendo a un tribunal de familia sola. Bueno, ahí efectivamente lo que se debería proponer es todo un acompañamiento para hacer efectiva después esta ley mediante mecanismos de políticas públicas, ¿no? O sea, a través de las escuelas, a través de distintas otras personalidades que puedan acompañar el proceso, porque vamos a ver que se van a estar vulnerando los derechos y por lo tanto a través de mecanismos de denuncia, pero se tiene que asegurar. Y eso es lo que es tan importante que se tenga que discutir el día lunes, el cómo efectivamente se va a poder asegurar que el derecho de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes sea salvaguardado en este principio. En los casos de cambio de sexo, ¿son posteriores al cambio de identidad siempre o se puede dar al revés? Generalmente lo que estamos viendo, ¿no?, es que tenemos que cambio de sexo e identidad, si bien no van de la mano, pero es una decisión que tiene que ver con la autonomía propia de las personas, y más allá de qué va primero o qué va segundo, tú tienes que la identidad es el principal factor acá, ¿no? Porque cuando yo no me siento con el sexo biológico con el que nací, lo primero que está en contraposición es mi identidad. Es tu nombre, en el fondo. Exacto. Es raro llamarse Hernán si tú crees que eres mujer. Exacto. Y por lo tanto, desde ahí, lo más relevante es el cambio de identidad, y que no solamente ese cambio de identidad esté registral, sino que además sea aceptado en una sociedad que efectivamente no discrimine y que avancemos justamente por mucha más inclusión y por respeto. Tú dices una sociedad que no discrimine. ¿Esta sociedad hoy discrimina menos que antes? Discrimina claramente, pero se ha avanzado en... O sea, yo creo que efectivamente hemos avanzado, pero también se ha polarizado mucho también el discurso. Lo hemos visto en el marco de la discusión de esta ley, cómo ciertas posiciones, más allá de los temas como se han nombrado valóricos, se han puesto de relevancia posiciones que son más bien bastante transfóbicas y homofóbicas, que no construyen en el respeto justamente de la identidad de personas. Pensemos que acá somos seres humanos, que estamos
luchando justamente por derechos, porque somos atropellados día a día y efectivamente desde ahí, desde esa bandera, no podemos comprender que hayan personas que no quieran respetar el derecho de la identidad de las personas trans. Y en ese sentido, en esta discusión específicamente de esta ley, consideramos que se ha polarizado el discurso por parte de algunos sectores donde efectivamente no es necesario. Es que una discusión que se ha llevado mucho por redes sociales y la verdad es que uno se mete en Twitter, sí, compadre, claro, y es como asesinato masivo de gente. O sea, es mejor no meterse en redes sociales. Y lo que uno siente estando fuera de la discusión, digamos, es que hay, por un lado, un discurso súper violento, sí, pero por otro lado también una intolerancia bien grande al que piensa distinto. Entonces como que el choque es constante, digamos. Así es, yo creo que hay una intolerancia frente a ambas cosas. Lo importante acá, o el llamado que nosotros hacemos como Fundación Todo Mejora, es primero siempre escuchar y respetar las posiciones, pero tampoco caer en dogmatismo, en doctrinas que finalmente no tienen un sustento en los seres humanos, ¿no? En las personas. Acá lo importante es salvaguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes, el derecho de las personas trans, y porque esto tiene causas efectivamente que, como nosotros como Fundación defendemos. O sea, cuando tú no respetas la identidad o la expresión de género de una persona o de un niño, niña y adolescente, finalmente esto puede llevar a bullying, puede llevar efectivamente a generar discriminación, y eso te puede llevar al suicidio. Las tasas de suicidio en personas trans, 1 de cada 4 se suicida o ha intentado suicidarse en el caso de personas trans. Y por otro lado, ya una organización como TD sacó una encuesta donde la tasa de suicidio en personas trans en Chile es bastante alta, sobre el 60%. Entonces tenemos que efectivamente poner un ojo en cómo este debate, más allá de lo que podamos pensar como personas individuales, ¿cierto?, respecto de la identidad de género, tenemos que ponerlo a la altura de cómo el Estado tiene que trabajar esta temática. Y en ese sentido, el fallo, por ejemplo, de la Corte Interamericana, más allá de esta consulta, pone a la identidad de género como un factor donde los estados tienen que hacer parte justamente para poder salvaguardar y proteger la identidad. Estamos conversando con Diego Poblete, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, respecto de los avances en la ley de identidad de género que se está discutiendo en el Congreso. Diego, a ver, la primera parte hablábamos del cambio de identidad. Así es. Tribunales de familia, el niño puede acudir por sí solo, digamos, acompañado por alguna fundación, por algún colegio, por algún profesor. En el cambio de sexo, el padre que tiene una responsabilidad sobre la vida del hijo ya. Ahí hay una operación, digamos, hay anestesia, hay una serie de elementos que pueden poner en riesgo la vida de cualquier ser humano, digamos. Bueno, el cambio de sexo tampoco está... me imagino que la pregunta va hacia... ¿Hasta dónde el padre es responsable del niño, digamos? Nuevamente volvemos al principio de la autonomía progresiva. Esto no es que efectivamente no es lo mismo hablar de un niño de 5 años que de un niño de 13 o de un adolescente ya de 16 años. O sea, desde ahí comprendemos que las evaluaciones también que se tengan para el cambio de sexo tienen que tener o sustentarse en la medicina, ¿no? Como no podemos llegar, no se puede cambiar de sexo así porque sí. Evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, de todo tipo, digamos. Pero más que la patología, no me refiero a los exámenes patologizantes, no me refiero como a la evaluación psiquiátrica o psicológica, y de hecho en eso nosotros no estamos a favor, sino me refiero al estado de salud, ¿no? Y por lo tanto desde ahí, si hablamos del principio de la vida, efectivamente lo que se tiene que salvaguardar es que se pueda operar, en qué condiciones, una persona contexto. Que corre riesgo ante cualquier operación, sí, no entra al pabellón, digamos. O sea, efectivamente, porque esa es una decisión más bien médica y que es de carácter paciente, en este caso, la persona que va a cambiar su identidad, en este caso, sexual. Sin embargo, lo importante es que se pueda ya comenzar a trabajar en esto y que se tomen las medidas para que ese cambio de sexo se pueda generar. ¿Y hasta dónde llegan los padres? ¿Llegan hasta el límite de la medicina? ¿Hasta que el médico dice, mire, sabe que este niñito, esta niñita es apto o apta para operarse? O sea, a mí me parece en ese sentido que la conversación que se tiene entre los padres, el hijo y por supuesto, porque es la familia quien está tomando la decisión, junto con el niño, escuchando la voz, tiene que ver con aquello que ellos vayan decidiendo. En ese caso, lo importante en el marco de esta ley, porque no se ha establecido como procedimiento lo que tú me estabas preguntando, es que efectivamente exista el derecho a poder generar este cambio.
¿ya? O sea, esta ley lo que hace es que más allá de bajar al nivel operativo del procedimiento tal cuando existe en este caso el riesgo de vida por el cambio de sexo, es que efectivamente los padres y madres puedan tener este acompañamiento. Y lo que dice la ley es que padres y madres deben estar en todo ese proceso. Perfecto. Ya sea a través de hacerlo solo en el caso de administrativo en el cambio de identidad o a través de los tribunales de familia ya cuando son menores de 14 años, que es una de las posibilidades. Recordemos que no es la única. Está que también todo puede hacer a través del registro civil. ¿Hay algún ideal etario respecto de en qué momento llevar a cabo el proceso? Yo te diría que hay dos posiciones creadas un poco, una que tiene que ver con esto que estamos conversando, que a partir de los 14 años, por el principio de la autonomía progresiva, y hay otra posición que dice que desde los 0 hasta las personas trans, efectivamente, hay niños y niñas de 4, 8, 7, y por lo tanto... Que ya lo saben. Así es. Sin embargo, creemos que si mientras, por lo menos como fundación, mientras en el caso de los tribunales de familia existe una protección salvaguardada en el derecho del interés superior del niño, no nos parece que tribunales de familia pueda acompañar en este proceso a la familia y por supuesto salvaguardando el interés superior del niño. Por lo tanto, más allá de que haya una edad, lo importante es que de 0 a cualquier edad, en el fondo, se proteja el derecho a la identidad. ¿A través de qué mecanismo? Ya sea tribunales de familia o registro civil, nosotros nos parece que es el camino y que en el fondo también va a permitir que esta ley pueda ser aprobada. Nosotros nos jugamos todo para que efectivamente esta ley pueda salir dentro de estos tiempos, o sea, en estos últimos tiempos de gobierno. O sea, la clave para el niño es acompañarlo desde el minuto en que él descubre que tiene otra identidad, digamos. Así es, eso es la clave, porque efectivamente si tú descubres, en el caso a los 5 años, padres y madres tienen conversaciones con su hijo y respetan su interés superior de tener un cambio de identidad, el acompañamiento no solo del niño o de la niña, sino también de sus padres en este proceso es fundamental para poder apoyar justamente este proceso de tránsito. Recordemos que no es tan fácil el proceso, no es de un día para otro, sino más bien es un proceso bastante largo en el cual día a día, y lo dice la misma Fundación Selena, que día a día justamente estás luchando no solamente contra los prejuicios, contra la discriminación, sino también contra tus propias convicciones como padre o como madre, y que desde ahí te estás justamente haciendo también un tránsito con los niños o niñas. Diego Poblete, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Francisco, y hacemos un llamado para que todos los parlamentarios justamente se pongan a tono con la votación de la Ley de Identidad de Género y que cuando ya sea despachada a sala esperamos contar con el apoyo por lo menos del gran amplios sectores de la nueva mayoría, por supuesto de la coalición de Chile Vamos, y que esta ley se apruebe para que Chile sea un país mucho más justo e inclusivo. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias. 7